está siguiendo su propia traducción. Muy bien. Y ahí nos vamos acomodando con él cuando veas palabras como Adán Kadmon, Osiris, etcétera, etcétera. Y va a estar dándonos muchas referencias. Entonces, vamos a ir acortando esto para que haya tiempo para comentarios y preguntas. Así es de que a lo mejor nos dé el primer párrafo Ernesto y ahí nos vamos deteniendo, Ernesto, y si no hay opiniones, pues puedes seguir leyendo más. Adelante, Ernesto, gracias. Okay. Nos quedamos en la última sección analizando ese conflicto entre religión y ciencia sobre el caso del gran Giordano Bruno, y también se mencionó a Baruch Spinoza, uno de los principales pensadores judíos racionalistas de su época. Y Draper era un científico que juzgó que no tenía los conocimientos completos acerca de Giordano Bruno, pensó que había sido una víctima del fanatismo religioso y que él no creía en la otra vida, en la inmortalidad del alma. Y comenzamos con esta parte de la acusación contra el gran Giordano Bruno. Pero el profesor Draper parece tener un conocimiento muy superficial de las verdaderas creencias de los filósofos. Draper, el científico John Williams, nació en 1811, Reino Unido, era un gran científico, filósofo, historiador y fotógrafo. Produjo la primera fotografía detallada de la Luna. Fue el primer presidente de la Sociedad Química de los Estados Unidos. Y fue muy célebre, agarró fama por su libro, que Elena lo comenta bastante en esta obra, Conflicto entre religión y ciencia, que al final venció lo que es la ciencia. Así que Draper parece tener un conocimiento muy superficial de la verdadera creencia de los filósofos. Podemos dejar a Baruch Spinoza afuera de la discusión. Solo vamos a estar con Giordano Bruno. Spinoza, como lo vimos en la última sección, nació en Ámsterdam, Países Bajos, en 1632 y era judío. Fue uno de los principales pensadores de la Ilustración, de la crítica bíblica moderna, de la crítica a la Biblia moderna y del racionalismo del siglo XVIII. Es uno de los tres grandes racionalistas junto a René Descartes, quien solo existo, y el matemático Leibniz. Fue expulsado por Baruch y rechazado de la sociedad judía, del gueto, la judería, a los 24 años de edad, por decir la verdad, acerca del judeocristianismo. Él era un no dualista, sino era monista. Solo hay una realidad. Él no creía que un Dios se alegraba con sacrificios de animales, que era totalmente lo contrario, es una bestialidad. Matar animales por pecado, eso más bien es satanismo puro, entre comillas. Eso es Jehová, un demonio. Podemos dejar a Spinoza fuera de la discusión, e incluso permitirle que siga siendo, a los ojos de sus críticos, Baruch, un absoluto ateo y materialista. Quien no lo conoce bien, que era un ateo como los bababicas de Nepal, India, y los materialistas, eso es Baruch, según ellos. Porque la cautelosa reserva que puso sobre sí mismo en sus escritos hace que sea extremadamente difícil para alguien que no lea entre líneas, pero que este libro hay que leerlo entre líneas, bien lento para entenderlo bien, y no esté completamente familiarizado con el significado oculto de la metafísica pitagórica. Esa es la llave que hemos de tener, metafísica pitagórica, como decía en un templo. Si no sabes de matemáticas, ni geometría y astronomía, música, no entres acá, decía, en un frontispicio de una sociedad pitagórica. Así que tenemos que, para comprender a Baruch, necesitamos comprender, leer entre líneas y conocimiento de la metafísica pitagórica, que es la misma que él adquirió cuando viajó al Oriente. Pitágoras viajó mucho, pues estuvo en ese lugar de sabiduría y ahí adquirió conocimiento oculto. Y si no es así, es muy difícil averiguar, determinar cuáles eran sus verdaderos sentimientos de Baruch y Spinoza si no tenemos esa cautela, leer entre líneas y la metafísica pitagórica. Ahí se pregunta, hermano, las hacen. Pero en cuanto a Giordano Bruno, si se adhirió a las doctrinas de Pitágoras, debió haber creído en otra vida. Es muy cierto, no como decía Draper. Por lo tanto, no podía ser un ateo cuya filosofía no le ofrecía tal consuelo. Había palabras de Elena. Giordano Bruno, brevemente, nació en Italia, 1548, era un gran astrónomo, filósofo, poeta, teólogo y matemático. Entró a la orden de los dominicos, después lo expulsaron porque decía la verdad. Su teoría cosmológica superaron el modelo de Copérnico, pues propuso que el Sol nuestro era solamente una estrella y que en el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes, como después se comprobó que ocurrió, que nuestro Sol es uno de los más pequeños. Están otras grandes como Betelgeuse, Antares, Aldebarán, son grandes estrellas. Y decía esto, que nuestro universo ahí debía contener infinitos números de mundos, como el nuestro, habitados por animales y
y seres inteligentes. En lo que en el oscurantismo decían, no, que la Tierra era el centro del universo, que el Sol incluso giraba alrededor de ella, todo lo contrario, ¿no? Como después lo mostró Copérnico y Galileo Galilei con ese telescopio que vio que una luna de Júpiter no giraba alrededor de la Tierra, sino alrededor de Júpiter. Ahí descubrió que no era cierto ese postulado antiguo. Giordano Bruno, si él se adhirió a las doctrinas pitagóricas, debió haber creído en otra vida, en la reencarnación. Por lo tanto, no podía ser un ateo cuya filosofía no le ofreciera tal consuelo de la otra vida. Su acusación y posterior confesión de Bruno, recogidas por el profesor Domenico Berti en su vida de Bruno, su obra, y recopiladas a partir de documentos originales recientemente publicados, demostraron, sin lugar a dudas, cuál eran su verdadera filosofía, su sabiduría, su credo, su religión y sus doctrinas del gran Bruno. Domenico Berti nació en Roma en 1820, era un ensayista, político, historiador de la filosofía italiana, profesor de la Universidad de Filosofía Moral, ministro de Educación, tenía un buen background, autor del libro que estamos analizando, La vida de Giordano Bruno, La Vita. Así que gracias a Domenico Berti podemos encontrar al verdadero Bruno. Y él recopiló todo esto a partir de documentos originales, o sea, son pruebas científicas recientemente publicadas. Salieron del closet los documentos y demostrarán sin lugar a dudas cuáles eran las verdaderas creencias de Bruno, su sabiduría y sus doctrinas. Al igual que los platónicos alejandrinos, como Samonio Sácar, Porfirio, Jámblico, y los cabalistas posteriores, sostuvo Bruno que Jesús era un mago, o sea, un gran sabio, pues tenía sabiduría, en el sentido dado a este apelativo por Porfirio y Cicerón, quienes le llamaban la divina sapiencia, el conocimiento divino o la sabiduría divina. Lo que sostenía, en este caso entra Jesús, en esta obra se menciona poco, que pensaba de él Bruno y los platónicos alejandrinos y los cabalistas, era un mago, sabio, en el sentido dado a este apelativo por Porfirio. Este era un gran filósofo neoplatónico y escritor sumamente distinguido, solo inferior a Plotino como filósofo y maestro en la escala. Era el segundo, Plotino. Y el otro era Cicerón, muy conocido, Marco Tulio Cicerón, el gran abogado, filósofo, que nació en el año 106 a.C., escritor y orador romano. Es considerado como uno de los más grandes retóricos estilistas de la República Romana. Y de todos los tiempos, el gran Cicerón, como Demóstenes y como tantos otros más que hubieron más después. Esto decían ellos, Porfirio y Cicerón, que Jesús era un mago. Aprendió sabiduría en las escuelas de los persas, estuvo en las escuelas de Grecia también, en el Ático, estuvo en el Tíbet, en la India, adquiriendo esa sabiduría que después lo comenta en Los años perdidos de Jesús, escrita por un ruso, que Elena lo comenta en el tomo 4 acerca de la vida de Jesús, los años perdidos. Y sostuvo él que Jesús era un mago en el sentido dado a este apelativo por Porfirio y Cicerón. Porfirio también era vegetariano, él predicaba que la gente era vegetariana, estaba correcto en eso, el gran Porfirio. Y también quien le llamaban a esta la sabiduría de la sapiencia, la divina sapiencia, o el conocimiento divino, la sabiduría divina. Y por Filón Judeo, que describió a los magos como los más maravillosos investigadores de los misterios ocultos de la naturaleza. Ese es el concepto elevado que tenía Filón Judeo. Este era un judío helenizado de Alejandría, historiador y escritor muy famoso del 30 a.C. Trató de unir a Platón con Moisés. No menciona nada acerca del drama de la pasión de Jesús, ni de la secta de su tiempo. Es muy extraño, ¿no? Porque él lo comentaba todo, Filón judío no menciona a Jesús. Así que también Filón judío tenía el concepto de magia muy elevado, como los más maravillosos investigadores, los magos, de los misterios ocultos de la naturaleza, igual que los tres sabios que vieron la estrella, y sabían que iban a nacer un gran salvador en esa época, allá en Judea, en Belén. Los magos eran grandes astrónomos y astrólogos, investigadores de los misterios ocultos de la naturaleza. No en el sentido degradante que se le da a esta palabra magia en nuestro siglo. Creo que han hecho Houdini y otros magos ahí falsos que son malabaristas o hacen trucos y degradan el verdadero concepto de la magia. Esos son ilusionistas. En su noble concepción, los magos eran hombres santos, es la palabra, eran santos, eran buenos, eran puros, justos, rectos, virtuosos, agradables, castos, excelentes, bondadosos. Todos esos eran los verdaderos magos, santos, que apartándose de todo lo demás en esta tierra, se apartaban, contemplaban las virtudes divinas y comprendían con mayor claridad la naturaleza divina de los dioses y los espíritus. Y así iniciaban a otros en los mismos misterios. Esos son los verdaderos magos.
se están apartándose de todas las cosas mundanales. Analizamos el caso del gran Diógenes, el cínico, con Alejandro Magno. Solo le importaban las cosas espirituales, el sol, y estos contemplaban las virtudes divinas. Contemplar, la palabra quiere decir etimológicamente apreciar un templo, el cielo de un templo, contemplar con el templo. También en lo que es en el Yoga Sutra de Patanjali, la contemplación es el segundo paso. Después del dharana viene el dhyani y el samadhi, que es la unión con ese objeto. Contemplar, contemplación, sanyama, y esto trae los conocidos inferiores y superiores. Así ellos contemplaban las virtudes divinas, importante, ¿no? Las virtudes divinas, y comprendían con mayor claridad la naturaleza divina de los dioses y los espíritus. Los dioses pueden ser los espíritus planetarios, se mencionan el espíritu de Mercurio, de Venus, de Júpiter, Marte, etc. Y que sus planetas solamente son sus vestiduras. Así como nosotros usamos este cuerpo, es lo mismo en el macrocosmos, en los planetas y en las estrellas. Tienen sus espíritus guardianes. Los ángeles planetarios, y conocían su verdadera naturaleza, y de los dioses y los espíritus, los ángeles, etc. Son los verdaderos magos, santos. Y así ellos iniciaban a otros en los mismos misterios. Ya podían ellos tener sus discípulos y los iniciaban en los mismos misterios, que consiste en que uno mantiene una relación ininterrumpida con estos seres invisibles durante toda la vida. Esta comunicación se ocupa mucha pureza en el corazón y muchas purificaciones, tapas. Así que consiste en estos misterios, que uno tiene una relación ininterrumpida con estos seres invisibles durante toda la vida. El propio Nikola Tesla, por ejemplo, el gran científico que iluminó el mundo, decía muy humildemente que sus fantásticos descubrimientos no eran de su propia invención. Tenía esa humildad, no como el otro que le robaba las patentes, el otro Edison, sino que Ajá. Interesante, ¿no? Entonces, estamos con los descubrimientos de Tesla, que no eran de invención propia, sino que se las enviaban del universo y otros planetas del sistema solar, la información, mediante ondas de radio. Lo decía literalmente y nadie le creía al gran Nikola Tesla, ¿no? Pero se le ocultaron todos sus grandes inventos. Entonces, esa relación entonces con estos espíritus durante toda la vida, pero mostraremos mejor las convicciones filosóficas más íntimas de Bruno, citando fragmentos de la acusación que le hicieron y de su propia confesión. Vamos a analizar estos archivos para conocerle plenamente el gran Bruno, su sabiduría, sus convicciones, estos fragmentos de la acusación que Berti descubrió y de su propia confesión. Los cargos en la denuncia. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Tienen por ahí? Pregunta, comentario, duda, hermanos. A ver. Ok, entonces continuamos. Dice, los cargos en la denuncia de Mocenigo, su acusador, se expresa en los siguientes términos. ¿Listo? Sí. Si Luis tiene una pregunta, perdón, tenía el micrófono apagado aquí yo. Sí, un comentario, Ernesto, con respecto a los paralelismos que estás encontrando con Baruch Spinoza y Bruno. Yo quería solo acotar algo más con respecto a Maimónides y a Rabí Akiva, que son muy parecidos a lo que estás comentando con respecto a Spinoza, a Baruch Spinoza y a Bruno, que según lo que entiendo, Rabí Akiva fue asesinado a pedradas en Jerusalén, porque él era una persona, era un cabalista, el maestro de Maimónides. Y Maimónides pues era una lumbrera en España, ¿verdad? Nada más Excelente, excelente. Ahí en otra parte él también analiza la filosofía de Maimónides y también de Rabino Akiva, que todos entraron, es una leyenda, entraron al paraíso, 4 personas, 4 rabinos, y cada quien tomó distintos caminos, solamente uno logró el éxito. Uno se vio el plano astral y se quedó atrapado, el Rabino Akiva. En otra parte hace unas comparaciones con Pablo de Tarso, etc. Pero vamos a la acusación que hizo este hombre, Mocenigo, acusó al gran Bruno, se expresa en los siguientes términos. Este es su ánimo Mocenigo, hay que saberlo. Él se llama Giovanni Francesco, nació en Venecia en 1558, era un político, era un seguidor de Giordano Bruno, increíblemente, uno de sus discípulos. Él predicaba en muchas universidades y tenía muchos seguidores porque era muy inteligente. Invitó al filósofo a vivir a Venecia con él, le hizo una invitación que se fuera a Venecia, ¿no? Y Bruno aceptó en 1591.
Pobre Bruno. Queriendo Bruno volver a Alemania a publicar sus obras después de un tiempo, Mocenigo se enojó y se opuso fuertemente a que se fuera. Y lo denunció como hereje en 1592 ante la Inquisición. Imagínense, un seguidor, es un Judas Iscariote, pues. Así que Mocenigo hace los siguientes términos, estos históricos, un documentos que encontraron. Berti dice, la acusación: yo, Suani Mocenigo, hijo del ilustrísimo ser Marcantonio, denuncio a vuestra muy reverendísima paternidad, por apremio y coacción de mi conciencia y por orden de mi confesor, esto venido a la Inquisición, ¿no? Lo que he oído decir a Giordano Bruno varias veces cuando él hablaba conmigo en mi casa. Este era chismoso, no sé qué decir. Dicen que fue su confesor y su propia conciencia, supuestamente, esa coacción por la fuerza de su conciencia. Decía Bruno que es gran blasfemia en los católicos decir que el pan se transubstancia en carne. Esto es igual que el vino en sangre, ¿no? Si analizamos profundamente, estas son apología al vampirismo y al canibalismo, ¿no? Que extraño que eso es espiritual, entre comillas. Decía el Bruno, según dice Suani, que era gran blasfemia hablar o ofender a Dios, hablar en contra de lo divino. En los católicos decir que el pan se transucia en la carne, en la hostia, ¿no? En el momento cuando sube lo que es el cáliz. Y después se toma el vino, que es la sangre, ¿no? Apología. Dice que él se opone a la misa. La palabra misa quiere decir despido, viene de miss. En inglés es miss you, I miss you, te extraño, misa. Que ninguna religión le agrada, decía Bruno, ninguno le agrada. Que Cristo era un miserable, un tristo, según él, ¿no? En el PDF dice un pobre hombre, un tristo es una persona triste en italiano. Y que si Jesús hizo obras perversas para seducir al pueblo, bien podría predecir que debía ser empalado. En el PDF dice crucificado, pero el original es empalado. Que se hizo obras perversas, bueno, el gran Jesús, los perversos son que es muy malo, que es contrario a las leyes y a la sociedad. Literalmente es el que pervierte el verso, o sea, lo pervierte el verso bueno, lo hace maligno, y así engaña a la gente, lo seduce, como hacen muchos bravanes, ¿no? Para robarse la herencia. Cambiaron el verbo, decían que a las viudas había que quemarlas, para robarse todo lo que tenían después. Bueno, dice él de que Jesús hizo obras perversas. En otra parte él lo analiza, que Jesús encontró la palabra perdida, pero tenía superpoderes, sanaba a los enfermos, caminaba sobre el agua, porque encontró la palabra misteriosa, que la están buscando, que el hombre que la encuentra, dice, se hace caso un Dios todopoderoso aquí en la tierra. Así que supuestamente hizo obras perversas. En otra parte dice que hay que buscarla en la Tartaria, en el Tíbet o la Mongolia, como decía también Swedenborg, esa palabra perdida. Así que si hizo obras perversas Jesús para seducir al pueblo, para guiarlos, para dirigirlos, bien podría predecir que debía ser empalado o crucificado. Que no hay distinción de personaje en Dios, o sea, no hay favoritos en él, no, en este caso, ¿no? Y si hubiera esta distinción, sería una imperfección de Dios, porque son cosas inferiores. A todo el mundo, como la ley del karma, lo que merecen, según sus méritos. Lo que uno siembra, esto cosecha. Y que el mundo es eterno, decía el mundo es eterno, y que hay infinitos mundos, lo que decía, no, solo la Tierra, diciendo solo la Tierra, no, hay infinitos mundos, planetas, soles, y que Dios los hace continuamente, porque Dios puede hacer todo lo que desea. Que Cristo hizo muchos milagros aparentes y fue mago, dice, y también lo fueron los apóstoles, lo que decía este Mocenigo, ¿no? Como él lo está quemando, al pobre Bruno. Dios en este caso sería el tercer logo, lo estuvimos analizando la última vez, Dios puede hacer todo lo que desee. Que Cristo hizo milagros aparentes y fue mago, aparente, dice, que sorprendía los milagros, sorprenden, ¿no? Por las grandes maravillas de las personas que eran ciegas, recobraban la vista, lo que son casos realmente documentados, no de esos falsos pastores, ¿no? Como Casluna, que llegan a un lugar ahí que lo curó supuestamente, pero eran casos bastante fidelinos, personas ciegas o que no caminaban, recuperaron ambas cosas. Que Jesús fue mago, sabio, y también lo fueron los apóstoles, que fueron los enviados a predicar las grandes verdades, ¿no? Y que él, Bruno, tuvo ánimo, intención para hacer tanto y más que todos ellos. Estoy diciendo que Bruno se las tiraba más hiperbólico. Dice que en el PDF que Bruno tiene poder sobrado para hacer más de cuanto ellos hicieron, más que Jesús y los apóstoles. En este caso, y tenía una intención para hacer tanto y más que todos ellos. Que Cristo mostró falta de voluntad para morir y evitó la muerte todo lo que pudo. Él repugnaba la muerte, Jesús la rechazaba. Como están todavía quedan unos versos en el Evangelio sobre eso. Y evitó la muerte todo lo que pudo. Dice que no hay castigo para el pecado, que no hay castigo. La palabra castigo es muy interesante
viene de casto puro, logrado mediante penitencia o mejor rectificaciones o enmendar. O sea, el castigo es porque si cometimos un error y que debemos enmendarnos, debemos rectificarnos, debemos regenerarnos. Castigo viene de casto puro. Que no hay castigo para el pecado, dice él, comete una falta, y que las almas creadas por la operación de la naturaleza pasan de un animal a otro. Ya estamos entendiendo que la metempsicosis pitagórica, ya la vamos a analizar. Y que las almas creadas por la operación de la naturaleza, del anima mundi, pasan de un animal a otro, de un animal a otro, y que así, como los animales brutos nacen de la corrupción, los brutos, y así también lo son los hombres, cuando después de la disolución del cuerpo, vienen a nacer de nuevo. Hay una confesión que hace lo que decía Bruno, más o menos lo dice Monteningo, lo exagera, o en algunas partes. Los animales brutos vienen de la corrupción, vienen del pecado, y ahí también los hombres, cuando después de la muerte, vienen a nacer de nuevo en la reencarnación, después de tomar el sorbo del eteo, lo que es el río que hace que olvidemos nuestra vida pasada y entremos en un cuerpo nuevo. Ahí termina la acusación de este hombre. Ahora Elena lo va a analizar. A ver si tienen preguntas, hermano, comentarios, las hacen. A ver qué les parece esa acusación. Una más. Sí, adelante. Sí, esto de la metempsicosis es la mismo de la reencarnación, ¿verdad? Sí, metempsicosis. Metempsicosis solamente es en el reino animal. Ya los humanos entran, cuando entra la mónada al reino humano, ya entran sobre otra ley, que es la de reencarnación. Para reencarnar solamente en los seres humanos. Pero en el fetiche y la ignorancia de Oriente, así los engañan a los brahmanes, a los hindúes, que le dicen que cuando muere una persona, un familiar, va a reencarnar como un animal. Si no pagan dinero para que ellos hagan unas oraciones o encantamientos para que eso no ocurra. Imagínate. En una parte ya menciona eso por las grutas y selvas del Indostán, otra obra de Elena, de sus aventuras con Olco allá en la India, de que supuestamente murió alguien ahí, una familia, y le decían que había reencarnado, o encarnado en unos murciélagos que estaban por ahí, por la cocina. Y así ellos le daban muy buena alimentación a estos mamíferos. Bueno, esa es una ley, metempsicosis. Esta la vamos a analizar. Dice, bueno, pérfidas como son estas palabras, de mala fe, con esa mala insidia, mala intención, lo que dice y hace, engaño, hay un engaño oculto o una conspiración, una emboscada, una trampa, estas palabras, ¿no? Pérfidas como son estas palabras anteriores, indican claramente la creencia de Bruno en la metempsicosis pitagórica, que mal entendida como es, todavía sigue mostrando una creencia en la supervivencia del hombre de una forma u otra. En este caso, muy cierto, la metempsicosis, en este caso, dice, solo ocurre en los animales. La ley esta, el alma del animal pasa a una forma animal a otra, hasta que se gradúa la mónada animal y entra en el reino humano, como pasó previamente con el mineral, la mónada, después entró a la planta se convierte en animal, el animal en humano, el humano en ángel y el ángel en Dios. Así va esta sucesión. Hasta que se gradúa la mónada y entra el reino humano, y ya no vuelve a ser metempsicosis, sino es reencarnación, solamente en carne humana. Y ahora comienza su carrera de reencarnaciones. Que decía el maestro en una carta que el promedio actual de encarnaciones son 777 vidas que tenemos que... Este es el promedio, no el promedio, lo normal. Dice que nacemos 700 veces como hombre salvaje, incivilizado, 70 como hombre civilizado y 7 como iniciado. Si lo sumamos dan la cifra 777. Buda lo redujo a esto a 555 encarnaciones. Esta es la gran excepción, esta gran mónada. Buda fueron 555. La mónada más adelantada, como dicen los maestros, Buda, Siddhartha Gautama, y así serán los humanos en la sexta ronda, como el gran Buda. En la quinta van a ser como Pitágoras, como Platón, como Jesús, y Buda en la sexta ronda. Esta metempsicosis, en otra parte, bueno, lo analiza en el PDF, la metempsicosis de Pitágoras. Dice, está asociada al karma, no beber del río del Eteo, que estamos analizando, que cuando las mónadas olvidan toda su vida pasada, pasan un proceso de purificación. Hay una leyenda muy interesante que dice que los titanes o los gigantes, como la mitología griega, titanes, grandes gigantes, devoraron al gran Dionisio, se lo comieron. Zeus los fulminó a estos gigantes y de ahí surgen los humanos, de las cenizas, de ese rayo, con los gigantes. Y por eso los humanos tienen una mezcla de lo puro con lo impuro. O sea, lo impuro son los titanes, como decir que es el cuerpo físico, la materia, y lo divino es el devorado cuerpo divino de Dionisio, o sea, la chispa de él que está dentro de nosotros, que se debe mezclar, se debe purificar y debe reencarnar, o en este caso en metempsicosis, debe purificar esa mónada para adquirir su verdadero brillo. Hermosa explicación que está en un diccionario etimológico en lo que es en la web. Entonces, la creencia, bueno, de metempsicosis pitagórica,
la vemos que está más o menos enunciada en estas palabras viles de este Mocenigo. Pues ahí nos damos cuenta que él sí creía en una vida superior. En este caso, la metapsicosis, no como decía Draper al principio, William, el científico de conflicto, religión y ciencia, que él no tenía esa esperanza. Malentendida como es, todavía sigue mostrando una creencia en la supervivencia del hombre de una forma u otra, la metapsicosis. ¿No, hermanos? Comentarios, preguntas, opiniones, hermanos. Sí, en la última parte que leímos me recordó una lectura que tuvimos los martes en respuestas a preguntas del Océano de la Teosofía, y era en referencia a cuando uno deja el cuerpo físico, ¿verdad? Y algo así había como a dónde se van todas las partículas, ¿verdad? O los átomos del cuerpo físico cuando uno lo deja. Y estoy parafraseando, ¿no? Hablaba así de que cada cosa se va a su propio lugar, ¿verdad? Entonces, aquí lo estoy asociando con lo último que leímos, donde dice, así que los animales han nacido de la corrupción. O sea que, en realidad, los animales es una creación del ser humano, porque las cosas impuras, hablando en este idioma, que dejamos después de la muerte, vienen a pasar al cuerpo, a formar los cuerpos de animales. Eso no quiere decir que no nos esperan a nosotros ciertas cosas animales también, ¿verdad? Hablando de los residuos. Sí, los residuos, exactamente. O sea que, porque todo pasa a su reino apropiado. Dejamos residuos al reino mineral, al reino elemental, por supuesto. Elemental, mineral, estamos adhiriéndolo porque aunque eso surge desde la primera fuente, ¿verdad? Lo elemental, como la mónada, son los cuerpos o las vestiduras de la mónada, ¿verdad? Lo elemental, lo mineral, lo vegetal y lo animal. Por ende, todo esto es una producción del ser humano. Lo que vamos dejando se va utilizando para estos vehículos. Por ende, entre más responsabilidad tomemos, se van purificando toda la materia para todos los vehículos de todos los reinos. Y los residuos son mejores. Y claro, los residuos van a ser mejor. Vienes entonces que gradualmente vas produciendo residuos para el cuerpo, ¿te acuerdas? De Animanakaya, porque aún son residuos. Como dijiste tú hace rato, los residuos que te mantienen aquí para tomar un cuerpo y ayudar a la humanidad, ¿verdad? Entonces, eso me acordó aquí con esta parte. Por eso dice, así como los brutos animales han nacido de la corrupción, no dice que de nosotros, ¿verdad? Pero de esa corrupción. Así también los hombres han de nacer otra vez después de morir. Y claro, ¿no? Arriba de esta parte, antes cuando se refiere a Cicerón, Porfirio, Cicerón y Filo, ya en la página 120 del documento que tenemos nosotros. Claro, aquí voy a leer como lo tenemos nosotros, ¿verdad? Dice, según Filo, judeo, los magos, que ya Ernesto nos habló bastante de cómo es mal entendida, que no es lo mismo la magia de hoy con la magia antigua, ¿verdad? Los magos son hombres de santidad que apartados de las cosas de este mundo. A uno puede imaginarse a qué se refiere apartados de las cosas de este mundo. Puedes estar en este mundo, ¿verdad? Pero no identificarte con las cosas de este mundo. Contemplan las virtudes divinas. Es la magia. Ese es el verdadero mago. El otro es hechicería. Por supuesto, sí, como dijo Ernesto. El otro es, sí, es entonces, por eso contempla las virtudes divinas. Por ejemplo, nosotros tenemos las paramitas, que son virtudes que debemos de contemplar. Por eso se dice que estamos o podemos estar en un sendero, si así lo decidimos, para ser un verdadero mago, de los que se habla aquí, ¿verdad? Comprende claramente la naturaleza de los dioses. ¿A cuáles dioses se refiere? A la naturaleza de nosotros mismos, nuestra naturaleza como Dios, Atma Buddhi Manas, o el ego superior, ¿verdad? O el ser superior, como se le llame, ¿no? Esta es la naturaleza de los dioses, porque tantos dioses en el cielo, tantos hombres en la tierra, o viceversa, ¿verdad? Que al final de cuentas no hay dos, ¿verdad? Todos somos el reflejo del mismo uno. Y los espíritus inician a otros hombres en los misterios
cuyo conocimiento les permite relacionarse continuamente en vida con seres invisibles. Ahora, ¿cuáles seres invisibles? Bueno, ahí empiezas a tener comunicación con tu maestro. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, porque sabemos que nosotros, la parte interna, es donde están todos esos seres invisibles. Aún en el cuerpo físico tenemos jerarquías de seres invisibles. Y claro, sin darnos cuenta, inconscientemente estamos teniendo una comunicación con seres invisibles. La idea es de llegar a ser conscientes. Que estamos formados, la parte, diríamos, claro, la más objetiva, que es la forma, siempre tiene una inteligencia por detrás de ello. Como Ernesto mencionó, el espíritu planetario. El espíritu planetario es, por ejemplo, si hablamos de la Tierra, incluso Blavatsky dice que este espíritu planetario no está muy elevado. ¿Por qué? Porque el espíritu lo conformamos todos los seres humanos de la Tierra, ¿verdad? O sea, es la parte que anima la forma. En mí es la parte que anima la forma. El espíritu planetario es el conjunto de la humanidad que anima a la forma, el planeta. Por ende, él mencionó, el planeta es el vehículo o el cuerpo de un espíritu planetario. Así como hay un espíritu de logos del sistema solar, ¿verdad? Nuestro sistema solar es el vehículo para otro espíritu más elevado. Y ese espíritu es solamente la síntesis de todos los seres que participan dentro de su sistema solar. A veces le llaman el logo solar. Entonces, aquí vemos muchos como estos señores tenían esta filosofía y por ende le llamaban magos, ¿no? Como ya se declaró, que era la verdadera magia, no como la hechicería de hoy, ¿verdad? En fin, ese era mi comentario. Vamos a ver si alguien más quiere comentar. Los que están en línea, tenemos a Dulce, Argelia, Tony también. Entonces, Joana, ahí levanten la manita cuando quieran participar. Sí, Luis. Ernesto, hay una cosa que me surgió ahorita, que yo no creo de que todo esto de que estamos hablando de la filosofía teosófica, ¿cómo lo contemplaban los panteístas en el tiempo antes de la era cristiana? ¿Cómo contemplaban toda esta información que nosotros estamos manejando? En la época anterior, como en todas nuestras épocas actuales, siempre ha habido una masa de población vulgar que no tiene mucho conocimiento y ha habido otro grupo que son los que tienen la sabiduría. Entonces, dependiendo de cada uno de ellos, tenía su propia percepción, pero lo más elevado es como lo hemos estudiado con estas obras tan profundas, ¿no? Como el gran Zoroastro, lo menciona mucho, Kapila, el gran Rishi. Ellos lo miran casi de la misma forma que nos presenta, porque esta es una sabiduría perenne, eterna. Solamente se adapta a nuestro lenguaje actual y a nuestros conceptos mentales, que somos occidentales, pero en esencia esta es la Atma Villa, como lo dicen en Oriente, la sabiduría divina del espíritu superior. Y así ellos tenían grandes concepciones como Platón, por ejemplo, Pitágoras, Confucio, Lao Tse, eran de lo más sublime de su época. No sé si es la respuesta, no sé qué te pareció. Sí, algo, porque estaba pensando también en los druidas. Los druidas también tenían su sabiduría, pero como digo, era de la era precristiana, no de la, porque ya cuando entró el cristianismo, vamos a decir, voy a usar una palabra un poco fuerte, se jodió la babosada, nada más. Sí, de hecho, Blavatsky dice, el verdadero panteísmo es teosofía, y teosofía es panteísmo, en esencia, como el verdadero cristianismo, ¿verdad? La verdadera enseñanza crística en los tiempos de Jesús, que claro era otro señor, pero bueno, es lo mismo que la teosofía, es lo que nos está diciendo ahí, que incluso Jesús enseñaba eso, ¿verdad? Pero claro, con el tiempo todos los sistemas se van distorsionando, se van haciendo malas interpretaciones, ¿verdad? Y todo por un bienestar, para un bienestar, diríamos, personal o común. Por eso se distorsionan las cosas. Por ende, la filosofía teosófica nos lleva a la esencia de todas esas filosofías. Le quita las vestiduras externas, como las tenemos hoy, a todos los sistemas religiosos, incluso filosóficos, y nos lleva a la esencia de las cosas. Arturo levantó la mano.
Sí, ahora que estamos hablando de, bueno, es que en realidad no sé de quién estamos hablando aquí, de Cristo, de Jesús o de Jesucristo. Son entidades completamente diferentes. Se supone que Cristo vivió en tal lugar y aquí y allá y supongo que ya después cuando le coronan el nombre de Jesucristo, es que ya alcanzó un estado superior. Entonces él ya sabía la ley. Él al ser llamado Jesucristo, él ya conocía la ley, ya conocía lo que es la ley de karma, lo que es la ley de evolución, lo que es la ley. Ya sabía, él era ya un iniciado, por así decirlo. Si es que en realidad existió, porque incluso aún en el día de hoy hay discrepancias en cuanto a al personaje, si existió o no existió. Pero vamos a tomar lo que sí existió. Él ya era un iniciado. Entonces, él ya sabía que hacer uso de los poderes que posiblemente tenía él, por ejemplo, de hacer ver a los ciegos, era una contradicción de la ley de karma, porque nadie puede hacer, o sea, lo pudiera haber hecho, pero no es moralmente ético inmiscuirte o meterte en la vida de cualquiera. Si aquella persona estaba ciega, está cumpliendo su karma, está cumpliendo algún tipo de cosa, y que llegue alguien a quitarle eso, como que yo lo siento así, como que es meterse en el karma de la gente. Y no solamente eso, por ejemplo, aquí dice que aquí hay que hacía milagros. Los milagros no son tales, no existen los milagros, porque cada causa tiene un efecto. Entonces, algo que surja espontáneo, pues es un milagro que hizo cambiar el pan por, el agua por vino. Se me hace un poquito, a mí, en este momento, se me hace un poquito incongruente, porque todo tiene que tener nada surge espontáneo, a menos de que sea magia, y si es magia, pues debe de ser magia negra, porque no hay ningún motivo. En fin, muchas de las cosas atribuidas al personaje de Jesús, de Cristo o de Jesucristo, como que no tienen mucha fuerza, no tienen mucha base para ser nombrado como tal. Entonces entonces uno va a ver, al leer más, dicen, bueno, hay muchos que dicen que en realidad Jesucristo nada más fue un hombre, no dejó nada escrito, algo así como el Gautama Buda, que dejó algunos documentos, dejó muchos documentos. Jesucristo no dejó ni uno, y eso que claman que en esa época había muchos eruditos que debieron de haber estado al pendiente de lo que pasaba en esa parte del mundo, pero no nos deja nada. Entonces es algo que estamos, yo pienso que estamos ayudando a elevar ese mito, porque no sé si sea apropiado llamar mito a eso. O sea, un mito, ya sabemos de qué se formó, un mito de historias incompletas que la gente va elaborando y se van pasando de generación en generación. No sé si estamos ante un hecho de esos o estamos ante un hecho que fue verdadero, pero no lo presentaron de una manera totalmente distorsionada. Bueno, es que precisamente hay que irnos a lo que simbolizaba anteriormente, no como lo conocemos ahora. Por ejemplo, hay que ver el simbolismo del pan y del vino, del bautismo, de la confirmación, que simbolizaba anteriormente. Todo eso, ¿verdad? Claro, el verdadero Jesús, la base que nos dice, fue un avatar como Buda y un iniciado, como tú acabas de decir. Cristo es un principio, y claro, Luis nos puede hablar de eso, de la diferencia entre Cristos y Cristos, que es una cosa diferente. De que existió un Señor, claro, pero como tú dijiste, hubo varios más. Tenemos a Simón el Mago, que hacía milagros también, entre comillas. Aquí usan la palabra milagro, entre comillas. No se refiere a cómo se interpreta ahora, ¿verdad? Se refiere a esas cosas que podían hacer
porque podían comunicarse aquí, como dice, tener el conocimiento de los dioses. Es como decir, tú puedes hacer algo porque eres teósofo, y alguien va a pensar que hiciste un milagro. En realidad no fue un milagro, ¿verdad? Como tú dijiste, es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Entonces, es también la idea de interpretar lo que está leyendo, pero como era anteriormente. Entonces, claro, la fecha tampoco coincide con el verdadero nacimiento del verdadero personaje, ¿no? Cualquiera que haya sido su nombre, ¿no? A veces le llaman, creo que en algunas partes le llaman, se me fue ahorita el nombre, pero hay un artículo de Blavatsky donde habla del Jesús, el avatar, al que se compara con Buda, ¿verdad? Pero un iniciado. Y sabemos que también él traía, incluso se dice que el trabajo de él era como el Buda, reformar a la gente, pero que él incluso pudo dar menos cosas por cómo estaba la humanidad a lo que dio Buda. Buda pudo dar más. Ahora tenemos mucho más con los maestros de Blavatsky. Se nos ha dado mucho más y aún así se dice, ¿verdad?, que no se puede dar más, porque no estamos preparados para poder percibirlo ni asimilarlo. Entonces, estas cosas son muy, muy, claro, interesantes, ¿no? Y como acabas de decir, por eso tendríamos que irnos al simbolismo de esas cosas. Esa es la palabra, simbolismo. Todo está lleno de simbolismo. Y desgraciadamente, ante una población ignorante, porque eran muy ignorantes en aquellos tiempos, a cualquier cosa se le hincaba. Bueno, es lo que dijo Ernesto. Es que siempre ha habido el vulgo y siempre ha habido el sabio, como ahora. Entonces, no todos. Entonces, el simbolismo lo entendían los eruditos de los pocos. Y el resto, el pueblo, se tragaba cualquier cosa que le presentaban. Como ahora. Sí, como es igual. Entonces es eso, porque si nos atenemos a lo que nos dicen, él era un iniciado, un maestro. Entonces, ya cuando llega uno a tener el conocimiento de un maestro, uno ya puede cambiar la naturaleza de las cosas, hacer las cosas que leviten, hacer las piedras que leviten y todo ese tipo. ¿Por qué? Porque ya tiene uno el conocimiento de cómo cambiar la materia, cómo transmutar. ¿Cuál es la palabra que se usa para transmutar cosas? Alquimizar las cosas. Entonces, eso es ya cosa muy fácil para aquellos que ya tienen el conocimiento, y por ahí el que la gente trate a esas cosas como milagros, que son milagros, pero no lo son en realidad, sino que ellos conocen cómo hacer ese tipo de alquimia. Cuando se desconoce algo, y como no lo entendemos, decimos fue un milagro de alguien o de algo. Pero cuando ya conoces cómo funciona la naturaleza, ya sabes que no es ningún milagro, ¿verdad? Porque hay cosas, cómo producir esas cosas. Se siguen ciertas leyes. Exacto, las leyes, sí. Bueno, alguien más que esté conectado, que quiera. Sí, yo tengo una pregunta, por favor. Si me pudieran explicar, por favor, el término metempsicosis pitagórica. Pues mira, que habló Ernesto. A ver, Ernesto, te corresponde, tú hablaste de eso. Sí, claro. Esta es una ley, hermana, que ocurre en los reinos inferiores, en los animales, no en los humanos, solamente en los reinos inferiores. Es el verdadero conocimiento de la sabiduría, de que son cuando un animal fallece, entra su espíritu en el cuerpo de otro animal que está recién nacido. Como lo mismo que pasa con nosotros, con los humanos, cuando viene la muerte, se desencarna, la separación de los principios, unos van a Kamaloka, otros van a Devachan, y después se vuelve, depende de un periodo de tiempo, se vuelve a reencarnar en un ser humano, porque ya estamos en ese nivel nosotros. Pero en los animales, ellos no reencarnan en un humano directamente, ellos tienen que graduar, su mónada debe graduarse del reino animal, como ocurrió con nosotros, que nuestras mónadas en la cadena lunar eran animales. Ahora en este nuevo ciclo entramos al reino espiritual, al reino humano, y lo mismo pasa con los animales. O sea, cuando uno fallece,
es la ley de ellos, en vez de reencarnación es metempsicosis, que la predicaba Pitágoras hace mucho tiempo en la escuela de Crotona, y él aprendió esto en Oriente, como estuvimos analizando en la India, con los brahmanes que le enseñaron sus secretos de metempsicosis. Psicosis es lo que es el alma, no el espíritu, porque ellos no tienen esa chispa divina todavía. O sea, psicosis es el cambio del alma que entra, meten en otro organismo. No sé si con eso, hermana, le quedó claro la palabra. Sí. Muchísimas gracias, Ernesto. No, mira, hermano Arturo, en este caso, esto es una escuela bastante espiritual. Claro que Jesús existió, el Jesús histórico, el Jesús profeta, el Jesús místico, que después se mezclaron todos con distintas historias, pero todavía prevaleció la gran historia de este gran hombre, este gran iniciado, como decía el hermano, que cambió la historia de Occidente. Ya el paganismo estaba en una gran decadencia en la época de él, todos los dioses griegos, los romanos, y después vino él, como lo dice el glosario teosófico, fue un enviado a los maestros para crear un nuevo ciclo donde más lo más importante era la compasión, la hermandad y la fraternidad, que habían perdido todas estas escuelas paganas antiguas. Y el otro que estoy analizando acerca, bueno, de ese caso de Jesús, mira, hay grandes hombres como Jesús, como Buda, que ellos curan pecados porque son muy santos, tienen esos siddhis y esos dones, y también personas comunes y corrientes los tienen. O en el caso de Olcott, Henry Steele Olcott, un miembro fundador de Elena, él desarrolló por su pureza después la cualidad de sanar el glaucoma, que es una enfermedad de aumento de la presión en la córnea, en el ojo. Y él cuidaba a muchas personas y venían de muchos lugares en la India a buscarlo porque él lo sanaba. Hasta que llegó un punto en que el maestro se lo prohibió porque dijo que ya estaba muy anciano Olcott y eso le iba a hacer daño, y curó a muchas personas. En otra parte, Buda dice que caigan los pecados del mundo sobre mis hombros para que el mundo sea libre. Esos son son avatares, como digo, hermanos, son espíritus divinos que entran en un templo bastante perfecto y quieren ayudar a la humanidad de muchas formas, ¿no? Curándole su alma, curándole su cuerpo, curándole su mente, ¿no? Con la verdad. Y sobre los druidas, ella los comenta bastante. Ellos no tenían templos construidos de roca ni de madera, sino que ellos iban a la bóveda de los grandes bosques. Ese eran el cielo eran sus bóvedas, y ahí celebraban los grandes druidas, los grandes ritos, que como dijimos anteriormente, todo partió de una antigua sabiduría que se ramificó en distintas partes: los rishis en la India, los terapeutas egipcios, los druidas allá en el mundo celta, Francia, Inglaterra, pero todo fue a base de esa misma sabiduría antigua, que es esta, la que nos dio ella, la sabiduría divina, como objetivo principal, además de los tres que está, es que el ser humano se regenere. O sea, no que se degenere como hace el materialismo, sino que se regenere, que se conozca a sí mismo y conozca las virtudes que tiene dentro de él, los grandes poderes que tenemos dentro. Ese es el tercer objetivo. Exacto. Tony tiene la mano. Adelante, Tony. ¿Tienes alguna pregunta? Adelante, Tony. Sí, nada más, quería mencionar algo con referencia al tema que estaban tocando de Jesucristo. Como les había comentado la vez pasada, yo crecí en el catolicismo, pero de una forma muy arraigada. Entonces, pues crecí bien con la idea ortodoxa de Cristo, de los milagros y todo, ¿no? Y bueno, me metió mucho una dualidad, todo el concepto del bien y el mal, de Lucifer. Y tuve procesos de ansiedad muy fuerte, y eso me hizo iniciar una búsqueda en tratar de entender todo lo que había detrás de líneas o entre líneas en los libros sagrados. Y traté de entender un poco. Contacté con algunas personas especializadas en todo ese tipo de estudios, ¿verdad? Tenía un amigo que era sacerdote y él tenía algunas relaciones con algunas personas del Vaticano. Y él me contactó con una persona que estudia la parte simbólica, pero de forma esotérica, de algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Porque pues ellos no nada más estudian los evangelios canónicos, sino también los apócrifos y
todos los demás, ¿no? Que creo que si no mal recuerdo son 92. Y él me decía algo bien interesante y ahorita que ustedes lo mencionaron me recordé, porque yo inclusive le pregunté específicamente por ese evento en la Biblia, porque para mí no me hacía sentido que un hombre que vino o que es un iniciado o el hijo